¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Objetivo una semana más, un día más, hoy martes. Vamos a hablar con consejeros del Cabildo como es habitual. Hablaremos del Día de la Mujer que se celebra el jueves también, de la carretera de las Dunas de Corralejo, que parece que hay alguna novedad según Podemos, y por supuesto tenemos que volver a echar la mirada hoy al muelle de Gran Tarajal a ver cómo está la situación. Están con nosotros para ello Juan Jiménez, consejero del Partido Socialista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está Andrés Brianzó, consejero de Podemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael Páez, consejero de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alejandro Jorge de Nueva Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los cuatro. La situación en el muelle de Gran Tarajal afortunadamente parece que va evolucionando favorablemente. Hoy, Andrés, esta misma mañana, tempranito, visitaban la zona una diputada nacional, Meripita, y una regional, dos diputadas nacionales, perdón, y la diputada regional Natividad Arnaez, que se encontraron en el muelle. Cuéntanos. Bueno, nos pareció interesante que conocieran de primera mano, ¿no? Conocieran in situ nuestras representantes en el Congreso de Diputados, y Nati ya había estado del Parlamento, pues la realidad que está aconteciendo ahí, ¿no? Nos encontramos con la desagradable sorpresa que no nos dejaron acceder al interior del puerto, a visitar, pues bueno, de una forma más cercana esta zona, la zona cero. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con los responsables de emergencias, con distintos cargos, con el propio alcalde, con el consejero José Roque, y bueno, tener un poco eso, una conciencia de la realidad que está ahí aconteciendo, ¿no? Porque creemos desde nuestro grupo que lo prioritario, por supuesto, es lo que en parte se está haciendo, ¿no? Que es minimizar el impacto medioambiental, intentar asegurar que no haya un desabastecimiento del agua en la población, dado que la desaladora está afectada por este vertido. Pero no menos importante es depurar responsabilidades, ¿no? Saber por qué sucedió y por qué no se tomaron medidas ante una tormenta que pues, era previsible, nos habían avisado que estábamos en situación de alerta y quizás se hubieran podido tomar medidas para que esto no ocurriera. Nos parece interesante que se tomen estas medidas, no digo represalias, pero sí unas, bueno, depurar responsabilidades, ¿verdad? Y sobre todo para que no vuelva a pasar, ¿no? Para que esta inseguridad en la que nos hemos encontrado, pues sepamos que no va a volver a suceder en Fuerteventura. Recordamos que estamos ante el mayor desastre en un puerto canario en la historia reciente, ¿no? Y hemos tenido la mala suerte que nos tocará en Gran Tarajal, en Túnez. Entonces, bueno, creo que vamos a hacer una serie de acciones coordinadas en las distintas administraciones, en las distintas instituciones, que se puede, no hay que echarse la culpa y echarse siempre la pelea, ¿no? De las competencias. No tengo competencias, es problema de otro. Pues bueno, hemos demostrado que tanto Cabildo, Gobierno Canarias como Parlamento, como Congreso de los Diputados pueden estar a la una y pueden tomar medidas para que esto se solucione, para tomar medidas que no vuelvan a pasar. Enseguida vamos a hablar de si se está politizando o no este tema. Esas imágenes son de ayer mismo por la tarde. La consejera de Política Territorial, Seguridad, está en Fuerteventura, de hecho todavía hoy, y ofrecía algunos datos esperanzadores en esa rueda de prensa que hubo ayer por la tarde y hoy a media mañana, dos ruedas de prensa. Si hay algo que caracteriza este incidente, ya lo decía yo ayer, es la transparencia con la que se está llevando y la constante fuente de información. Nos están generando información al minuto, lo cual se agradece, lo agradecemos todos, los medios, pero sobre todo los vecinos de Gran Tarajal y los de la isla en general. Vamos a escuchar algunas de las cosas que decía ayer Nieves Lady Barreto, la consejera, como digo, de Política Territorial del Gobierno. En primer lugar, algo esperanzador, y es lo que se encontraron los buzos cuando se sumergieron en la zona del muelle de Gran Tarajal. Con las labores que están haciendo y las tareas de los buzos han detectado en el fondo vida a través de la grabación de algunos peces en la zona afectada, con lo cual podemos decir que no solo las labores de limpieza, las labores que se están haciendo para poder volver a la normalidad han hecho efecto, sino que el daño nos permitirá regenerar en la mayor brevedad posible, siempre es un plazo no todo lo corto que nos gustaría, la vida normal. Pues una cuestión interesante, hay vida en el fondo, se ha visto fauna y eso habla a las claras de que la regeneración, como decía, no va a ser rápida, pero sí que va a ser posible. También hay otro tema que preocupa mucho, es el de las fugas. Evidentemente, como ven, todas esas barreras, esas boyas rojas son barreras para que los 4 barcos que aún siguen hundidos pues no suelten el combustible que llevan dentro, que se han extraído muchas toneladas ya.
unas 70, pero hay que evitar que salga combustible, fuel, cualquier otra sustancia tóxica que afecte. Para eso esas barreras, también la presencia del barco de la Armada y de Salvamar, y además los buzos se sumergen ya por el buen tiempo y porque el agua se va aclarando, ya van viendo mejor, y en uno de los barcos que si había fugas, pues lo que han hecho es taparlo. Así lo contaba la consejera. Es importante decir que no se ha detectado ninguna nueva fuga. La única fuga que tenemos en estos momentos es en la que ya se ha colocado, la que ya existía y en la que se ha colocado la campana, y que de momento también se comprueba que no se produce ningún incremento en la misma. Por lo tanto, no hay ninguna fuga nueva, y la que está controlada dentro de la campana que se ha instalado. Bueno, pues no hay nuevas fugas de combustible. Enseguida vamos a ir también al director de los puertos canarios, a Manuel Ortega, pero antes me gustaría escuchar las impresiones del resto de los invitados. Juan, por ejemplo. Bueno, por lo pronto el hecho de que se hayan detectado peces vivos en la zona en la que se entiende que hay vertido es un síntoma bueno, positivo, y sobre todo yo creo que hay que agradecer el hecho de que, más allá de lo que se viene comentando los últimos días acerca de las responsabilidades del ámbito que sea con esta situación, el hecho de que la Armada esté colaborando activamente, continuamente, además, no solo con el buque que está presente las 24 horas desde que esto, al día siguiente de esto acaecer, sino de los helicópteros que sobrevuelan la zona indicando las coordenadas de los posibles escapes también de este tipo de elementos, es importante, en el sentido de que al más allá de la inversión que ahora se tiene que hacer, y esto hay que recomponerlo como sea, ahí el Capitanía Marítima de Canarias, puertos de Canarias tienen que entender que la situación en el puerto de Gran Trajal no puede quedar al albur como quedó en los últimos meses, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que ha ocurrido con las gabarras en Gran Trajal es producto de un vacío administrativo, obviamente, porque no se entiende que hubiera ese descubierto en cuanto a seguridad, que esto no vuelva a ocurrir de manera alguna. Por tanto, yo creo que al hilo de las informaciones que va ofreciendo el Gobierno de Canarias, en coordinación con Capitanía General de Canarias y Puertos de Canarias, espero que en los próximos días quede resuelta la situación, ¿no? Alejandro. Luego me imagino que hablaremos sobre el tema principal de si es verdad que se está politizando o no politizando. Me refiero al tema principal de la tertulia, porque yo creo que ahora lo más importante es que cuanto antes se restablezca la zona, que el puerto en definitiva pues vuelva a la normalidad, que se pueda salir a faenar por parte de los marineros, que los que tienen su embarcación deportiva puedan acceder a ella y sacarla del puerto sin ningún tipo de dificultad, y en definitiva que también se pueda aprender de las lecciones cuando son duras y se reciben reveses medioambientales de estas características. Por tanto, creo que la buena noticia va a ser esa, que lo más importante ahora es que cuanto antes se restablezca, y luego evidentemente que las personas que estén al mando y las personas que hayan sido las responsables pues tendrán que asumir también su parte de culpa. Yo creo que eso va también en la política, está ligada a los aciertos y también a los errores. Rafael. No, yo estoy en lo que comenta Alejandro. Yo creo que lo primero es solucionar el problema que se ha producido, un problema que obviamente es consecuencia de una situación meteorológica que podría ser evitable. Después de que ocurren las cosas, pues quizás todos pensemos que sí podría haber sido evitable. En la misma borrasca se han dado situaciones, por ejemplo en Tenerife, de una plataforma petrolífera, que eso sí se supone que tiene que tener controles y seguridad, también ha quedado a la deriva, con lo cual hay que tener en cuenta que la naturaleza algunas veces es imprevisible y puede causar situaciones catastróficas, y en este caso perjudiciales, como ha ocurrido en el muelle de Gran Trajal. Yo sí quisiera poner sobre la mesa una cosa que también apuntabas tú, ¿no? La celeridad con que se han hecho las cosas. Inmediatamente se activaron todos los servicios de emergencia, tanto insulares como del Gobierno de Canarias, para atajar esa situación.
se ha llevado de forma transparente, es decir, no solo los medios de comunicación, sino todos los ciudadanos hemos estado al tanto de lo que iba ocurriendo y bueno, muestra es también esas imágenes de la consejera. Han estado dando la cara, desde el presidente del gobierno, pasado por el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, la consejera de Política Territorial, director de Puertos, o sea, yo creo que han estado presentes y conociendo el problema sobre la marcha y obviamente yo creo que ahora lo importante es que se pueda sacar toda esa mercancía y esos barcos que se han hundido y que el puerto vuelva a ser operativo como estaba antes. Yo entiendo también que hay que pedir responsabilidades, si se tomaron algunas decisiones que no eran correctas, pues también habrá que pedir responsabilidades y también pues, de la experiencia se aprende y en este caso ver que el puerto de Gran Tarajal necesita de alguna que otra obra, por lo menos que los recuerde de estos tiempos azules, porque si efectivamente hoy estamos hablando de esta situación con estas embarcaciones, que bueno, que puede ser más endebles o lo que sea, si estuviéramos hablando de alguna embarcación, algún carguero, algún barco de más envergadura que pudiera sufrir también este problema meteorológico, pues la catástrofe hubiera sido mucho mayor. Vamos a escuchar a Manuel Ortega, que es el director de los Puertos Canarios, hablando sobre dos asuntos que también preocupan. Por un lado, la situación medioambiental y por otro, el futuro del muelle de Gran Tarajal. Esto es lo que decía. Nos acercamos ya a un momento de la emergencia en el cual el riesgo medioambiental podemos decir que está en vías de ser realmente controlado y por lo tanto en pocos días abocaremos la segunda fase de esta emergencia en la cual definiremos un plan para la retirada de todo el material y que Puertos Canarios pueda empezar a trabajar en la remodelación del puerto y además conseguir que esté perfectamente en condiciones de recibir cuando lleguen ya los primeros cruceros de la temporada de invierno. Bueno, pues lo decía, prepararse. Por un lado, la alerta medioambiental es posible que se desactive en los próximos días porque la situación está controlada y prepararse para recibir esos cruceros que llegarán, como sabemos, pues este mismo verano a Gran Tarajal. Hemos hablado, y se ha hablado muchísimo, se llenan páginas y tiempo en televisión, en radio, en las redes sociales, hablando de este tema. Pero siempre que surge un asunto parecido al del muelle de Gran Tarajal, cualquier desgracia, del tipo que sea, puede ser un atentado, puede ser una desgracia medioambiental, se intenta sacar, y es la pregunta que hago, rédito político de ello. Hemos visto en estos días cómo hay partidos o personas que intentan aprovecharse de una situación tan desgraciada como esta, del enfado de los ciudadanos. O por el contrario es la obligación de los partidos que no están gobernando a exigir, a pedir, a exigir responsabilidades. Andrés, por ejemplo, hoy que Podemos Estado ha anunciado, el titular de la nota de prensa creo que era como así, el desastre medioambiental de Gran Tarajal se pudo haber evitado. Dice... Bueno, yo creo que no, hombre, se saca provecho y se intenta aprovechar de la desgracia para el rédito propio, pues siempre es deleznable, ¿no? Pero creo que sí estamos ante un problema que es político. Las medidas que tenían que haber sido tomado para evitar este desastre habían sido políticas. Las medidas que tienen que tomarse para solucionarlo tienen que ser políticas, ¿no? No esperamos otra cosa de nuestros representantes públicos, es que se impliquen en este tipo de actuaciones, ¿no? Con medidas ágiles, con medidas eficaces para solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Aquí a Fuerteventura no solo hay que venir al baile de taifas, ¿no? y a venir a hacerse la foto inaugurando determinados actos, ¿no? También hay que venir cuando tenemos una circunstancia tan grave como esta. Nos parece interesante que se impliquen los distintos cargos que representan a Fuerteventura y a las Islas Canarias. Por ejemplo, ahora las compañeras del Congreso de Diputados que han venido con la misión de llevar al Congreso de Diputados este tema, de presentar una propuesta no de ley en el que se establezca pues eso, una comisión de investigación, unas determinadas medidas, ¿no? Incluso hasta la posibilidad de lo que antes era zona catastrófica, ¿no? De designar, no sé cómo es la nueva nomenclatura, pero designar con esa nomenclatura a la zona de Gran Tarajal pues, para ayudas, para agilizar las medidas de solucionar el tema de las infraestructuras, de que los pesqueros vuelvan a faenar, este tipo de medidas. Nos parece muy interesante que los distintos cargos públicos se impliquen en este tipo de actuaciones. Rafael, ustedes que están en el lado contrario, es decir, en el lado que gobierna, en el municipio, en el Cabildo, en el gobierno de Canarias, ¿se ha intentado sacar rédito de esto?
Yo, en lo que está apuntando Andrés, que precisamente lo acabo de comentar, ha estado coordinado desde el primer momento, desde el alcalde de Tuineje, con el presidente del Cabildo, con el presidente del Gobierno de Canarias, han estado presentes desde el presidente del Gobierno hasta el director, hasta el vicepresidente. Yo creo que por estar sobre el problema y preocuparse por el problema no quedará duda. Insisto, otra cosa es que entremos en valoraciones políticas de por qué estaban esas embarcaciones ahí, si tenían que ser ese tipo de embarcaciones las que estuvieran en ese muelle u otra. Bueno, ahí cada uno está intentando sacar su rédito político. Yo, y a un tema un poco más personal, yo creo que los muelles no solo se construyen para un determinado tipo de buque. Si ahí hubiera estado atracado en lugar de este tipo de embarcaciones, pues yo qué sé, un buque de carga que estuviera cargando tomates y hubiera pasado esto, sería un crucero. Bueno, un crucero quizás más difícil, porque son grandes embarcaciones, pero bueno, estaríamos hablando de que es un problema político. Yo creo que estamos mezclando de una situación de disconformidad de gran parte de los residentes en Gran Trajar y bueno, en Tuineje, de que ese tipo de embarcaciones estuvieran ahí, y bueno, y hemos tenido la mala suerte, insisto, de que la borrasca pues haya soltado esa embarcación, que por otro lado, vuelvo a repetir, han sucedido con infraestructuras náuticas mucho mayores, lo que comentaba, una plataforma petrolífera, que eso sí se supone que tiene que tener seguridad, de garantía de que cualquier tipo de temporal no la mueva, pues bueno, también la movió. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, yo creo que lo importante ahora es que las cosas se hagan bien y rápido, se vuelva a la situación que tenía el muelle de Corralejo, perdón, el muelle de Gran Trajar antes de esta situación, y además, pues, estando presentes ya tanto el director de Puertos Canarios como el propio consejero de Obras Públicas, el propio presidente, yo creo que también aprovechar para solicitar alguna infraestructura más, por lo menos que le dé cobijo a este tipo de temporales. Ahora que hablas de las visitas de personas que han venido, no sé si está sobrevalorada las visitas de los políticos, es decir, está mal visto si no vienen, si vienen tampoco van a solucionar mucho, porque no son técnicos, no se van a poner a tirar del cabo para sacar el barco, pero es un poco su obligación también. Lo digo porque ayer en la tertulia entre Esther y David de Vera se generó un conflicto en ese tema, y David de Vera le decía, bueno, Mariano Rajoy estuvo en Tenerife inaugurando el puerto de Granadilla el viernes, podía haberse dado un salto y ver también cómo estaba la situación, ¿no? Por eso digo que bueno, a los políticos se nos achaca que solo estamos en las buenas, es decir, cuando hay una inauguración de una infraestructura, pues estamos presentes para la foto. Bueno, yo creo que también cuando suceden cosas que no son agradables, hay que dar la cara también, y en este tema yo creo que al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Fuerteventura y al Ayuntamiento de Tuineje en este caso no se le puede achacar nada, porque han estado presentes en el problema junto con los técnicos desde que se activó la situación de alerta hasta que bueno, se termine con este problema. Alejandro. Yo soy de los que piensa que lo que sucede no es maldición divina, o sea, si esas gabarras estaban ahí es porque ha habido algunas autorizaciones, pueden ser autorizaciones legales, no digo que no, pero evidentemente ha sido una concatenación de decisiones que luego han producido, desde mi punto de vista, pues errores que habrá que depurar. Y para mí hay un error que comete el Ayuntamiento de Tuineje, y además creo, y lo digo, insisto, principalmente, creo que ningún partido político quiera ganar votos, por lo menos en lo que respecta al que yo represento. Yo de los demás no voy a decir nada, pero lo que yo represento, nosotros no nos interesa ganar votos a costa del sufrimiento de la gente de Gran Tarajal y de impedir, por ejemplo, a los marineros que puedan realizar su actividad. Yo creo que si uno se presenta a unas elecciones y quiere representar a esos ciudadanos, no puede alegrarse ni pensar que por otro lado va a canalizar la rabia contenida, que ya no es tan contenida, para ganar votos. No. Lo que pasa es que esto es política y estamos para hacer política. No debemos olvidar que en el Ayuntamiento de Tuineje, cuando se instalan las gabarras, el Partido Popular lleva al Ayuntamiento de Tuineje una moción para rechazar las gabarras, que hay que decir también que no es competencia del propio ayuntamiento, es de Puertos Canarios, pero las instituciones públicas, ya sea Cabildo o Ayuntamiento, tenemos el derecho y desde mi punto de vista el deber de posicionarnos cuando vemos que hay situaciones que provocan otras administraciones que nos pueden perjudicar, como por ejemplo pasó con el petróleo. Anda que no se habló del petróleo
en esa legislatura, muchísimas veces, incluso hasta en actos institucionales del Cabildo de Fuerteventura, que no era competencia del Cabildo, pero se posicionaban en contra de una decisión del gobierno del Partido Popular. ¿Qué ocurre en ese ayuntamiento de Tuineje? Que el Partido Popular presenta la moción y tanto Partido Socialista como Coalición Canaria, que fueron los que llevaron la voz cantante, dijeron que no veían mal las gabarras ahí porque generaba recursos económicos valorados en 150.000 euros. Claro, si en aquel momento el ayuntamiento por unanimidad se opone, aunque luego me las pongan y pasa esto, yo puedo exigir todas las responsabilidades del mundo. Lo que no se puede hacer es, por un lado, las bendigo y luego cuando está el problema salgo en los medios de comunicación y lo que digo es que el puerto no reúne las condiciones necesarias. Óigame, si el puerto no reúne las condiciones necesarias, opóngase radicalmente en el ayuntamiento de Tuineje para que esto suceda. A partir de ahí, yo creo que lo voy a decir como pienso, y lo voy a decir aquí porque creo que es el lugar también de decirlo. El Partido Socialista, desde mi punto de vista, ha actuado con mucha más inteligencia que Coalición Canaria en este tema. Comparten gobierno de Tuineje, donde ellos ambos, sin ninguna fuerza política más, ya superan la mayoría absoluta, y parece que todos los cachetones, si me permiten la expresión, se los está llevando a Coalición Canaria. Pero es que el Partido Socialista también tomó esa decisión de bendecir en el puerto de Gran Trajal las gabarras, ¿no? Entonces, ahí tengo que felicitar al Partido Socialista porque ha actuado mejor que, o por lo menos más inteligente, ¿no? Y eso no quiere decir, termino, con no estar en el problema y no solucionar el problema. Oye, pero uno también tiene que responsabilizarse, ¿no? Cuando uno toma una decisión. Bueno, déjame que responda Juan, porque además, para alusión al Partido Socialista, porque no hablamos. Yo creo que más allá del aprovechamiento político, que creo que en este caso es lo que menos se debe hacer, es tener en cuenta la sensibilidad social que a flor de piel existe en estos momentos en Gran Trajal, por las razones que todos conocemos. En su momento se crearon unas expectativas en torno a la posibilidad de que el entorno portuario de Gran Trajal sirviera de atraque de cruceros de manera regular, como conocemos más o menos en Puerto del Rosario, y eso se fue postergando. Hubo alguna experiencia piloto que generó además ilusión, y eso se fue postergando hasta el momento en que una catástrofe natural, porque es una catástrofe natural lo que ha ocurrido, dentro de un espacio humano, por así decirlo, en el que yo no me atrevo todavía a hablar de negligencia o depuración de responsabilidades, porque más allá de eso, lo que hay que hacer es buscar una solución. Y la picaresca política de quién está aprovechando o quién deja de aprovechar o quién se hace la foto o quién no se la hace, eso creo que es lo de menos en este momento. Estamos hablando de la necesidad de buscar una solución, que es lo que creo que se está articulando en este momento con la colaboración de la Armada y con las administraciones públicas con competencias reales en el puerto de Gran Trajal. Más allá de eso, me parece peligroso articular y mediatizar lo que se está haciendo allí con un objetivo y un fin político claro. Yo creo que eso desde luego no beneficia ni a Gran Trajal ni a Fuerteventura, ni mucho menos al interés social y económico del puerto de Gran Trajal, que por ende será el de Gran Trajal y será el de Fuerteventura. Más allá de si los políticos deben, los que no tienen competencia directa en Fuerteventura, venir o no venir cuando les conviene, a las duras y a las maduras, eso es que es una cosa secundaria y creo que deberemos estar por encima de esa circunstancia. Lo que hay que buscar es una solución. Más allá de eso, me parece política de regate corto estar meneando la situación en ese sentido. Rafael. No, vamos a ver, yo lo comentaba antes, se ha dado dos situaciones que se han concatenado, ¿no? Había un malestar por unas embarcaciones. De hecho, perdona, tenemos imágenes de los vecinos, Juan, y si quieres, del viernes, que se concentraron de forma casi improvisada, y además Fernando Clavijo se llevó la peor parte con una super pitada, como lo recibieron. Digo que hay una serie de embarcaciones que, bueno, que a la gente no le parecía bueno y bonito que estuviera en ese muelle, y después viene una situación meteorológica que da lugar a una tragedia, una situación de emergencia. Pero yo creo, bueno, me gustaría ser un poquito más realista en eso. Nosotros, cuando tenemos infraestructuras portuarias, aeroportuarias, lo que no es potestad ni del ayuntamiento, ni del cabildo, ni
ni de otros organismos, es decir, si me gusta este barco pues es más bonito, o si puedo atracar un petrolero, o solo de carga de este tipo, o solo los cruceros. Estamos hablando de navegación, y mientras esas embarcaciones reúnan las condiciones que establece la normativa internacional de navegación, tienen derecho a navegar y a atracar en los muelles. Otra cosa que nos guste si el barco es más bonito o menos bonito. Eso por un lado. Por otro lado, las infraestructuras. Yo creo que reducir a que sea bonito o feo el barco cuando estemos ante una amenaza de una tragedia medioambiental me parece bastante grave, ¿no? Antes la comparativa era si se llega a hundir un barco de tomates. Si llega a hundir un barco de tomates, pues a lo mejor no hubiéramos ido porque no hubiera causado esta alarma por la posibilidad de contaminación. No me está siguiendo en la estructura de la exposición. Estoy diciendo que son dos cosas distintas. Una cosa es el tema de los atraques de los barcos, y otra cosa que haya una tragedia, insisto, una situación de emergencia meteorológica que dé lugar a que se hundan estas embarcaciones. Si hubiera sido un carguero de tomate, aparte de tomate, seguramente habría combustible también vertiéndose. Estaríamos en una situación exactamente igual del mismo riesgo. No nos gustaría más o menos el barco, pero sería la situación de riesgo la misma, porque combustible lleva todo. Yo lo que estoy diciendo es que las embarcaciones que atracan los muelles tienen que cumplir con las normas de navegación, que no podrían estar. Eso por un lado. Segundo, este tipo de infraestructuras portuarias, aeroportuarias, etcétera, llevan una situación de que tienen que ser rentables para que se invierta. Si tú tienes un muelle y no traga a nadie, no genera ningún tipo de rendimiento, de ingresos, pues obviamente no van a invertir en algo que no se está utilizando, ¿no? Con lo cual, bueno, insisto, nos gustará más o menos este tipo de embarcaciones, pero lo que sí hay que dar la actividad al muelle para que podamos después exigir que se hagan otro tipo de acciones, por ejemplo, los abrigos al sur, que son necesarios. Porque algunas veces se piden cosas, pero yo quiero un muelle que sea de tantos metros, que atraquen cruceros, que además que los cruceros sean de los blancos, no sean de los negros. Insisto, es más complicado este tipo de cosas. Y ni el ayuntamiento, ni el cabildo, yo creo que ni el gobierno de Canarias le puede negar a una embarcación que cumpla con las normas de navegación un atraque. Otra cosa, que después haya otras responsabilidades, es decir, que no estén las amarras como tienen que hacerse, que no se estén cumpliendo las normas, etcétera, que venga un temporal y que, bueno, cause esta situación de emergencia. Yo sí que quiero decir una cuestión y no estoy de acuerdo. Vamos a ver, y lo dije en la primera intervención, quizás no puedas impedirlo porque las competencias son de Puertos Canarios, pero sí puedes posicionarte. Es más, perdón Alejandro, el ayuntamiento tiene representación en Puertos Canarios. Sí, pero es que el ayuntamiento se ha posicionado a favor de las abarras. Y después de que ha ocurrido el desastre, y ahí podemos ver, tirar, no diría ni de hemeroteca, porque es de unos días para acá, como el ayuntamiento de Tuineje ya está diciendo que el puerto no reúne condiciones. Entonces, es una cuestión o la otra. Y esto que ha pasado en la Trajal no ha sido una movilización política, ha sido exclusivamente una movilización ciudadana. Lo que ocurrió con el petróleo sí fue una movilización política, donde se destinaron recursos económicos para organizar una manifestación. Y ustedes dirán, oye, ¿usted también estaba en esa manifestación? Pues sí, porque yo entiendo que una administración pública, ya sea cabildo o ayuntamiento, cuando ve que otra administración toma una decisión contraria a los intereses de los ciudadanos, debe posicionarse y debe de gestionar y destinar recursos. A partir de ahí, nosotros insistimos, lo primero es, en estos momentos, terminar con este problema, cuanto antes, desde todos los ámbitos, echar las manos que sean necesarias. Y después, el que tenga responsabilidades tendrá que asumirlas, simplemente eso. Así quedamos, conforme. Hablaremos más días. Sí, hablaremos seguro. Lo digo porque es verdad que ese es un poco el argumento que han venido manteniendo las instituciones, sobre todo las personas que gobiernan, ¿no? Los partidos que gobiernan, primero solucionar y luego buscar responsabilidades. Pero bueno, igual también se puede ir trabajando a la par, porque si no esto se puede alargar años y al final los vecinos lo que quieren es primero ver el muelle en condiciones y funcionando, con la buena noticia, que estaban preocupados con el tema de los pescadores, Alejandro, que el gobierno de Canarias ayer ya aprobó un decreto de ayudas, una línea de ayudas para los afectados, que se irá incrementando seguramente en los próximos días, según las necesidades, y que esos pescadores van a tener cubiertos sus días de no trabajo, porque de no salir a faenar, lo mismo que los vecinos afectados, y además las infraestructuras portuarias que también han sufrido, pues también se vean reformadas rápidamente, tenía que esperar. Otra cosa es pues ese abrigo al sur, en fin, todas esas demandas que ojalá esta desgracia sirva para que ese muelle pues se quede en condiciones para el futuro, por supuesto que no vuelva a ocurrir nada similar, que esperemos que no,
y que coja de nuevo el muelle de Gran Tarajal la importancia que siempre ha tenido en la economía y en el día a día de... Yo termino solo con una pregunta. Imagínense que se resuelve este problema y quieren entrar unas nuevas gabarras en el puerto de Gran Tarajal. ¿Qué puede hacer Puerto Canario? La decisión es de Puerto Canario. Por mucho que tengas los permisos, Puerto Canario dice: usted no puede atracar en ese puerto porque no reúne las condiciones necesarias para garantizar y salvaguardar la seguridad. ¿O no es una decisión política? ¿O es una maldición divina? Lo que pasa es que, como todas las decisiones en un Estado de Derecho, no puede ser única y exclusivamente para un solo sujeto. Es decir, no reúne las condiciones porque no tiene abrigo. Estoy poniendo ejemplos que no tienen por qué ser reales. Porque no tiene abrigo al sur, porque puede venir una situación de meteorológica grave y quedaría a la deriva. Pero ese mismo criterio se lo aplicaría al crucero que quisiera entrar, al carguero que quisiera entrar y a todo el que quisiera tragar. Lo que no puede decir a la gabarra le aplicamos. Hace un momento dijiste que los cruceros no tenían un problema porque eran más seguros, y ahora me estás diciendo que... Perdona, te estoy diciendo que cuando tú dices, porque Puerto Canario puede decidir que este tipo de embarcaciones no pueden entrar aquí por la causa que ellos entiendan. La causa que ellos entiendan será para ese tipo de embarcaciones y para todas las embarcaciones, porque no puede decir, los cruceros pueden entrar, pero no pueden entrar los cargueros, pero sí pueden entrar eso no es así. Las normas son, en un Estado de Derecho, generales, no son aplicables exclusivamente. Bueno, ese es el futuro del muelle, veremos qué ocurre. De momento lo que queremos es que se solucione. Esto va en camino, el tema medioambiental parece que está más o menos controlado, que es una de las grandes preocupaciones, la playa. La gente el viernes en esa concentración lo que le preocupaba era su playa de Gran Tarajal, ¿no? Llega el verano, la vida se hace en torno a la avenida, se hace en torno a la playa de Gran Tarajal. Es un punto, un enclave favorito, y parece que se va a quedar todo dentro del muelle, controlado y trabajándose para que en breve se reponga y esté la infraestructura funcionando correctamente. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque creo que fue ayer en sede parlamentaria la consejera, precisamente Nieves Lady Barreto, la misma que estuvo aquí ayer en el muelle de Gran Tarajal, y hoy le contestaba a una diputada de Podemos, Andrés, sobre una pregunta en torno al futuro de la carretera de las dunas de Corralejo. Ella aseguraba en esa contestación que se comprometía el gobierno a cerrar esta carretera una vez estuviera concluido, lógicamente, el tramo norte del eje norte-sur, ¿no? Pues sí, parece que la respuesta, bueno, no nos dejó tranquilos del todo, porque luego habría una pequeña puerta en el final de la respuesta, pero nos tranquilizaba porque al final es cumplir la ley, ¿no? Cumplir las declaraciones de impacto ambiental, cumplir el plan rector de uso y gestión del parque natural, que es lo que nosotros pedíamos en su momento, ¿no? La condición para hacer el eje norte y sur de la parte norte, de la parte de Corralejo, era que se cerrara esta carretera, y bueno, había habido voces, incluso desde el Cabildo, que decían que pretendían que se permaneciera abierta, aún incluso abierta esta obra, y en contra de estas declaraciones de impacto ambiental, y parece que, bueno, que la consejera pues, nos ha dado la razón un poco a media. Digo que no nos quedamos 100% satisfechos, porque habría una pequeña parte de, bueno, si hace falta, por algún motivo, se podrá modificar esta declaración de impacto medioambiental, ¿no? Que en su momento se planteó en el Cabildo, y esa futura modificación la soñaban, ¿no? Aludiendo causas turísticas, causas económicas, causas paisajísticas, causas de distintos índoles, cuando nosotros recordamos, con la ley sobre la mesa, como nos gusta hacer, que las declaraciones de impacto medioambiental únicamente se pueden modificar aludiendo causas medioambientales, ¿vale? No porque ahora me apetezca, no porque ahora viene mal para el comercio, no, sino únicamente por causas medioambientales, que haya un cambio en el parque natural grave, que efectivamente los está viendo, por desgracia, y parte de ellos causados por la carretera, ¿no? Está perdiendo flujo de arena, está perdiendo consistencia las dunas, que son uno de los tesoros. Y entonces el argumento de que es bueno para el turismo esta carretera se contradice consigo mismo, ¿no? Porque la propia carretera está perjudicando a la duna, ¿no? Cuando nos acabemos de cargar la duna del todo, ¿qué van a venir a ver los turistas a esa zona, ¿no? Pues nada, entonces nuestra preocupación la hemos querido trasladar al Parlamento de Canarias para quienes al final tienen la decisión última nos contestarán, y seguiremos insistiendo que se cumplan las declaraciones de los técnicos medioambientales y que se cumpla la normativa vigente. Vuelve la polémica sobre esta carretera. Recordemos que ya, creo que fue Podemos quien la sacó a colación hace unos meses.
se posicionó todo el mundo en contra, a favor del cierre de la carretera. Incluso recuerdo la Asociación de Empresarios Turísticos llegó a decir que estaba en contra de que se cerrara. Juan. Bueno, yo creo que hay razones tanto para cerrarla de manera definitiva como para mantenerla con un flujo ordenado. Es decir, el orden natural de las cosas suele tender a, con el tiempo, ordenar casi de manera, digamos que tendente en cuanto a lo sociológico, muchas de las cosas que nos rodean. Si tenemos ya un tramo del eje norte-sur entre Corralejo y La Caldereta, y que enlaza luego con Puerto Lajas y sigue hacia Puerto del Rosario, y por otro lado se mantiene, aunque yo diría que por lo que percibo con menor flujo de tránsito, el tramo de las dunas de Puerto Rosario a Corralejo, me da la impresión de que con el tiempo, en el sentido de que el uso de las infraestructuras es el que marca el detrimento de otras, si el eje norte-sur, sobre todo el tramo del que estamos hablando, agiliza bastante y permite ir de manera más ágil y más rápida de Corralejo a Puerto del Rosario, en este caso, habrá un momento en que en el tramo de las dunas o se regule para única y exclusivamente la visita de las propias dunas, o acabará en desuso. Por tanto, es una polémica un poco incómoda, por así decirlo, en el sentido de que románticamente uno puede tender a pensar que lo mejor es cerrarla, pero en la práctica, sobre todo para algunos residentes, pienso sobre todo más que en Puerto de Rosario, en Parque Holandés, en los que van de Parque Holandés a Corralejo, no tanto de Puerto de Rosario, porque no tiene demasiado sentido si lo que se quiere es, tanto por seguridad como por tiempo, llegar a Corralejo. Lo normal es utilizar el eje norte-sur. El día que se termine el eje norte-sur, deberemos llamarle eje norte-sur. Estamos siempre hablando de eje norte-sur. Me refiero a la autovía. La autovía. Efectivamente. Y entonces, tramo de la duna, no sé si nosotros dejaremos de llamarlo eje norte-sur. Bueno, si es que espera que se termine, quizás nosotros seguiremos. Yo creo que sí, espero que sí. Y el tramo de las dunas, pues, no lo sé, no sé qué pasará con él. Ojalá se cierre algún día, pero por lo pronto alguna utilidad tiene. Aunque deseemos que se pueda cerrar, pero alguna utilidad tiene. Claro, pero no es cuestión de deseo, es que así lo decía el informe de impacto ambiental de la autovía, ¿no? Que había que cerrarlo. Perdón, Andrés. No, y que preveía precisamente una cosa que apuntaba Juan, este informe, ¿no? Y este plan de uso y gestión. Es una serie de accesos, por ejemplo, a los hoteles, está garantizado el acceso, hasta Montaña Roja también, había una pequeña carretera, había unos apartaderos, un único carril me parece que dice, y unos apartaderos, ¿vale? Para poder cruzarse en ese carril. Entonces ya está previsto en ese plan el cómo utilizar las partes, determinadas partes de la duna. Ya está inventado, ¿no? Ya está inventado y lo que apuntaba Juan es muy interesante, es que también no podemos dejar a los vecinos de Parque Holandés ni de La Caleta ahí un poco aislados, ¿no? Entonces lo que hay que garantizar es ese acceso, porque han peleado tanto y tanto con el famoso eje norte-sur, un acceso a vía verde que les facilite ir a Corralejo de una forma rápida. Sí, una conexión, claro. Alejandro. Nosotros siempre hemos defendido que las carreteras en Fuerteventura tienen que ser las mínimas indispensables, pero que a su vez sean garantes del acceso a los diferentes núcleos de la isla. No se trata de llenar todo de carreteras, yo creo que eso lo defendemos todos, pero sí que es cierto que en Fuerteventura se necesita pues, una autovía de Morrojable a Corralejo, y eso yo creo que es fundamental, hasta por motivos de seguridad, porque se evita algo tan importante como los impactos frontales y por tanto la pérdida de vidas humanas. A partir de ahí se entra en cuestión de una carretera que en el informe de impacto medioambiental dice exactamente que se debe cerrar esa carretera cuando esté el tramo de la autovía concluida, con algunas excepciones. Por tanto, tampoco estaríamos hablando de un cierre total de esa carretera. Nosotros lo que apostamos es porque haya un consenso, en el sentido que se permita la preservación de las dunas, que para nosotros eso es fundamental, porque es un reclamo turístico. Nuestro entorno natural es un reclamo turístico, y por otro lado pues buscar algún tipo de solución pues para los vecinos que viven en esa travesía y que no se vean aislados, y por otro lado también garantizar que los turistas que quieran visitar las dunas pues tengan la posible accesibilidad a esa zona. Creo que es viable llegar a un consenso, creo que es viable respetar
las dunas y que se pueda buscar una solución que sea satisfactoria para todos. Rafael. Satisfactorio para todos es difícil. Es difícil. ¿no? Es difícil. Bueno, siempre que los políticos para la tenemos mayoría. que intentar, Sí, pero bueno, estamos yo frente creo a las que instituciones. los políticos también estamos para A veces se consigue, a veces no. posicionarnos, no dar buenos deseos, y nos gustaría que todos Les podía haber ocurrido, al se final no tenía nos que ponemos de posicionar acuerdo. con lo de la gabarra. Yo tengo mi... Claro, es que no se mi- posicionan. no, yo tengo mi... Para unas cosas sí, para otras no. Bueno, vamos a ver, yo con el tema de esta cuestión que plantea Podemos, primero una contradicción, porque también hemos tenido aquí en este propio foro algunas conversaciones en cuanto a que no están de acuerdo en que se desarrolle la autovía por lo que significa de impacto ambiental la isla. No queremos autovías, no queremos vías, no sé cómo nos trasladaremos y cómo desarrollamos la actividad económica en esta isla. Pero bueno, centrándonos en la cuestión, yo creo que el posicionamiento del Cabildo ha sido claro. Nadie va a negar lo que dice el proyecto y los informes que componen el proyecto. En su momento, como una de las cuestiones para facilitar o para exigir o para que se realizara esta infraestructura tan importante para la isla de Fuerteventura, que es el eje norte-sur, era intentar que esa vía pues no afectara a las zonas de dunas de Corralejo. Yo creo que la puesta en marcha de este tramo ya está yendo en esa dirección. Ahora mismo el tráfico que se está produciendo por esa vía, sobre todo por cuestiones lógicas, por el otro lado, por la autovía se va mucho más rápido y más seguro. El tráfico que se está produciendo por esa vía es un tráfico bastante blando, de turistas que van a un ritmo distinto de lo que solemos ir nosotros habitualmente. Y algún por- despistado como yo otro día, Bueno. que me pasé la rotonda y tuve que llegar por la de carretera de la Duna. Algunas veces la inercia Viva Holanda. de la situación es esa. Pero yo creo que el tráfico se está produciendo por ahí, ya casi nadie, quien vamos a, yo que sé, a coger un ferry o vamos a una gestión, no nos metemos por ahí. Básicamente es turista. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que vender también. Nosotros vendemos sol, playa, territorio. Bueno, pues si a los turistas resulta que los metemos por el centro donde no vean nada, pues tampoco sería muy favorable. Que todos estamos a favor de garantizar el ecosistema, la zona dunaria, eso yo creo que nadie se discute, pero precisamente, bueno, en el último pleno aprobamos unas ordenanzas que permiten actividades, y además actividades reguladas, controladas, de acceso a zonas que son zonas protegidas. Estamos hablando del tema de los buggies y los temas estos, ¿no? ¿Por qué esa vía, insisto, que es una de las zonas más bonitas que tiene la isla, porque va bordeando toda la costa en la zona de dunas de Corralejo, no se puede permitir este tipo de tráfico? Un tráfico, insisto, blando, con vehículos que seguramente dentro de pocos años serán todos eléctricos. Yo creo que, bueno, si tenemos esa infraestructura y podamos dar ese servicio, yo por lo menos, y es la posición que tenemos en el Cabildo, en la medida que no afecte, insisto, demasiado, o por lo menos tanto como afectaba con el tráfico que existía, que había riesgo, peligro, porque había todo tipo de tráfico, pesados, etcétera. Yo creo que es bueno que se quede esa vía. Contesto yo, si quieres, el por qué deberíamos de cerrarla, ¿no? Pues porque yo me suelo fiar de los que saben de estas cosas, ¿no? Entonces, hay un informe de la Universidad de Las Palmas, de los catedráticos, que habla en el caso de que perviviera esta carretera, cito textualmente, ¿vale? Según este informe. Nos preocupa la supervivencia del sistema dunar, ¿vale? El estado actual de conservación es deficiente y tiende a aumentar su degradación en los próximos años si no se toman medidas de cierre de esta carretera. Pues por eso a lo mejor hay que cerrarla. A mí también me gusta hacer determinadas cosas que, como son prohibidas y dañan el ecosistema, pues las dejo de hacer. No corro por determinados paisajes protegidos y corro pues alrededor. Pues es lo que hay que hacer, adaptarse a lo que nos dicen los expertos, ¿no? Para la pervivencia de la duna, que estamos todos de acuerdo que es lo que debería de primar, por encima del turismo. Porque sin duna no hay turismo, ¿vale? Y yo no sé, bueno, hay muchísimos expertos y gente que da opiniones, sobre todo en temas medioambientales. No sé de qué fecha o 2006 es ese informe, pero insisto, de lo que ocurría en el 2006, no en el 2006, de lo que ocurría en el 2014 en esa vía, lo que está ocurriendo ahora no se parece en nada. Ahora el tráfico que hay es un tráfico muy... Pero no es el tráfico, muy Rafa, pequeño. es la carretera lo que corta el flujo dunar. Da igual que pase un coche que hay 100. Si mantenemos la carretera, que hay que mantenerla limpia por seguridad, si se mantiene abierta, por supuesto, influye lo mismo un coche que 100. No es la contaminación lo que estamos hablando.
hablando de lo que es el flujo dunar, lo que es... Y hay, insisto, sistemas y formas de garantizar que, bueno, las dunas corran, que tengan su movimiento natural, etcétera. Luego hay que poner medidas, insisto, correctoras, como se ponen en muchísimos sitios. Nosotros no somos el único paraíso que existe en este mundo, y en muchísimos lugares existen infraestructuras que garantizan las dos cosas: el poder disfrutar de las bellezas y que esa belleza no se deteriore. Y yo creo que ya con esa autovía o ese tramo de autovía ya se está dando lugar a eso, a que ese tráfico que no es solo el tráfico en sí, sino, bueno, los humos, la contaminación que pueda estar produciendo en esa zona no se está produciendo al nivel de antes. Como en el tema de las gabarras se va a hablar de la carretera de las dunas y vamos a avanzar. Sí, porque si ahora está reavivada la polémica, pues supongo que vendrá más adelante. Vamos a hablar ahora del Día de la Mujer. Es el jueves, el Día de la Mujer es todo el año, que diría mi madre, pero el jueves se celebra institucionalmente y es la semana que se aprovecha en torno al 8 de marzo para empezar a sacar cifras, datos. Por ejemplo, hemos conocido que solo el 9% de los policías locales de Canarias son mujeres, o hemos también visto algún informe en prensa, hoy mismo, si no me equivoco, en el Canal 7, que dice que la paridad no existe en la política canaria. El Cabildo, por otra parte, ha elaborado un completo programa de actos con un montón de charlas, exposiciones, y el acto principal, que será, o los dos actos principales, el mismo jueves, el institucional en el Cabildo, y a las 12 en el auditorio, un acto que podrán ver aquí justo en el tiempo del objetivo, que presenta además nuestra compañera Rosy Polín, que queremos verse en huelga ese día, porque hay una huelga, le han llamado huelga feminista. No sé yo, Andrés, tú que... Claro, o sea, es curioso, ¿no? Vamos a hablar de mujeres en una mesa donde solo hay hombres políticos, que habitualmente vienen algunas mujeres, pero la gran mayoría son hombres los que vienen a esta mesa. Algunas hemos hecho solo de mujeres, porque también queremos escuchar, tienen una opinión diferente, son personas, pero bueno, tienen su forma de ver las cosas distintas. Esto de la huelga feminista, no sé si ya el término es medio peyorativo o es correcto. No, vamos, yo creo que no, yo creo que habría que darle la vuelta al término feminista. El feminismo busca igualdad, ¿no? El feminismo no es lo opuesto al machista en relación al otro extremo, ¿no? El feminismo es la igualdad, ¿no? Quiere la igualdad, no... El feminismo, claro, el término... Igual, está como mal visto, ¿no? O sea, es como el contrario a machismo. Claro, pero el machismo mata a personas y el feminismo no. El feminismo quiere la igualdad entre las personas, ¿no? Entonces nos parece muy importante este acto, ¿no? Más allá del acto simbólico, como el síntoma de la necesidad de una revolución feminista entendida como la igualdad, ¿no? Es triste en pleno siglo XXI todavía estar hablando de la desigualdad que hay, ¿no? La discriminación que tiene el 50% más, incluso, de la población por el simple hecho de ser mujer, ¿no? La brecha salarial, del famoso techo de cristal, en cuanto a que están limitadas en el ascenso por determinadas cargas, ¿no? Porque al final, tradicionalmente, las mujeres se han cargado con los cuidados, ¿no? Con la política de los cuidados de los niños, de los ancianos, han sido ellas las que han visto su carrera profesional mermada. Entonces es necesario tomar medidas importantes y urgentes en esta primer cuarto del siglo XXI para dar la vuelta drásticamente a esta situación, ¿no? y encontrarnos lejos de esos discursos todavía que escuchamos, incluso antes de la tertulia hablábamos entre los compañeros, diciendo que esta discriminación positiva, ¿no? Esta forma de integrar a las mujeres, incluso en los partidos políticos, mediante las listas paritarias, son necesarias porque, y somos un síntoma hoy, somos todo hombres, ¿no? Entonces hace falta ese tipo de políticas, crear espacios amables, crear espacios que integren a las mujeres como eso, como parte de la sociedad, con normalidad, como esa parte, ese 50% de la que formamos todas, y todas, digo todas como personas que somos. Pero ¿ayuda esto en las famosas listas cremalleras, la paridad en las listas hombre-mujer o mujer-hombre? Por cierto, en ese mapa que dibuja Canal 7, Fuerteventura es la única isla donde no hay ninguna mujer, perdón, y el Hierro, aunque el Hierro tiene una presidenta del Cabildo, la única presidenta del Cabildo está en el Hierro, pero el Hierro y Fuerteventura no tienen ninguna mujer en una alcaldía, ¿no? En Lanzarote solamente una. Pero ¿ayuda esto a la integración de la mujer? Al final es una forma de quedar bien sobre el papel, de decir, no, aquí todos somos iguales, pero si todos somos iguales, ¿por qué tiene que haber en una lista un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, si podría haber 6 mujeres porque son muy válidas o 6 hombres porque son muy válidos?
Bueno, no hay ninguna mujer alcaldesa en este mandato, pero hubo dos en el pasado, dos que yo recuerde. Sí, Antigua y La Oliva. Antigua y La Oliva, sí. Y también en Tineo también tuvo alcaldesa. Y también Rita, momentáneamente, sí, efectivamente. Como detalle, en la Corporación Insular, de la que somos los representantes, que yo sepa, hay 9 de 23 y es justo el 40%. En el PSOE nosotros siempre establecemos el criterio de que no puede haber menos del 40 ni más del 60% del sexo en ninguna representación del partido, y eso se llevó a ley cuando Zapatero era presidente, y de manera que se pudiera incluso llevar al ámbito privado de los consejos de administración y demás, pero al menos en todas las administraciones públicas. 9 de 23, Juan, perdona, pero el presidente y vicepresidente son hombres. Bueno, sí, ciertamente. No, un poco lo que viene a recoger el Canal 7, los cargos altos. Sí. Pero bueno, en Fuerteventura al menos yo creo que sí se alcanza ese objetivo de igualdad de representación política. El hecho de que las listas cremallera o incluso los porcentajes de menos del 40% o ni más del 60% se hayan implantado en todos los partidos políticos por ley es una cuestión coyuntural, es decir, puede chocar que de entrada se obligue a que eso sea así, pero bueno, llegará un momento en que no sea obligación y sea algo normal, o sea, que se haya hecho prácticamente cotidiano. Tengamos en cuenta que, por las razones que sea, lo cierto es que también este 8 de marzo no va a ser un 8 de marzo normal. Ha contribuido que han coincidido distintos eventos a nivel global que han llevado pues el movimiento Me Too a nivel de Hollywood y demás, lo de los acosos sexuales de ámbito internacional que se vienen conociendo, y que todo esto en nuestro país al menos se significa en una huelga manifestación, porque no deja de ser una huelga y también una manifestación el próximo día 8 en distintos puntos del globo de nuestro país, y que eso en cierto modo, y también el PSOE lo está reclamando desde hace de un tiempo a esta parte, se cristalice en una ley de igualdad salarial que trate de romper esa brecha evidente que existe todavía y que nos equipare, al menos en el mundo laboral y salarial, al resto de Europa, sobre todo en el tramo que tiene que ver con los salarios percibidos por hombres y mujeres. Obviamente todo esto es necesario, como fue en su día necesario el hecho de que se reclamara el voto universal, el sufragio universal para las mujeres, cuando se consideraba algo revolucionario, y hoy en día es algo normal. Pues llegará un momento en que la igualdad salarial sea algo normal y que no parezca una reclamación del siglo XX, a pesar de que parece que el siglo XX es una cuestión decimonónica. Somos todos del siglo XX, sí, y los que estamos en esta mesa. Hace 18 años escasos estábamos instalados en el siglo XX. Yo por los pelos. Sí, bueno, a ti casi no te coge, Alejandro tampoco. Alejandro. Bueno, para mí es una satisfacción cuando hay mujeres que se incorporan a la política y están en diferentes partidos. Es cierto que no en el número que, por ejemplo, me gustaría. Esa es la realidad. Considero también que es un fracaso social desde mi punto de vista el tener que poner una norma para tener que verse en la obligación de poner mujeres o hombres. Yo soy de los que piensa que en el futuro se va a respetar ese cupo sin ni siquiera tener que recurrir a él, porque para mí lo importante es la valía de la persona independientemente del sexo, y es cierto que hay muchísimas mujeres con mucha valía que no se incorporan a la política por a lo mejor el peso que tienen ya laboral o el peso del hogar, que muchas veces también pues son las mujeres las que lo llevan. Eso no quiere decir que no haya excelentes hombres y maridos que compartan tareas del hogar, porque entiendo que eso también debe ser así, pero en definitiva yo creo que a medida que van pasando el tiempo, es cierto que vamos con mucho retraso, porque todos los años nos sentamos aquí y hablamos de se pasos atrás también, sí, hablamos de la brecha salarial, hablamos incluso de algo como en este caso pues el maltrato a la mujer, que por desgracia pues no lo logramos erradicar, y en definitiva también hay muchos problemas. Después hay excepciones, ¿no? Después hay mujeres, como también hay hombres,
que pueden dedicarse a la política, pero simplemente pues no lo hacen porque no quieren, o porque no están dispuestas a estar en la política, porque no quieren estar, pues a lo mejor, expuestas al público. Es otra cosa, ¿no? Pero nosotros, en el caso nuestro, ahora mismo tenemos unas cuantas mujeres en puestos orgánicos de responsabilidad e institucional, lo que nos gustaría es más. Lo que también te digo, como Jiménez, es verdad que también la hubo en algún momento. Hoy los presidentes o secretarios generales de los partidos de Fuerteventura son hombres también, Rafael. Está pensando Rafael, hubo mujeres, pero hoy son todos hombres. No, pero vamos a ver, yo creo que en política, como es una actividad, insisto, voluntaria y también Ya Dani me quiere ya. De actitud y de ganas de hacer cosas, yo creo que tiene la misma posibilidad una mujer que un hombre de desarrollar una tarea política. Con lo cual, algunas veces, el encorsetar que tenga que ser tanto de uno o tanto de otro puede dar lugar no a una discriminación positiva, como decía Andrés, sino todo lo contrario. Es decir, que mujeres valiosas no puedan estar en administraciones o en instituciones porque, bueno, el cupo la ha dejado fuera. En el caso del Cabildo, yo creo que estaba ahora recordando mentalmente y todos los grupos estamos más o menos equilibrados, ¿no? De los 5 del PSOE son 3-2, de los 9 nuestros son 5-4, 2-1 y 2-1, ¿no? O sea que están siempre, los 40% están las mujeres, pero estamos, yo creo... y el PPM, que nunca lo nombramos y que viene un poco por aquí, 1-1. No, decía el grupo mixto. El grupo mixto, que son dos hombres y una mujer. Y el PP también, que son... Y el PP 2-1 por ahora. Sí. O sea que estamos, yo creo, más o menos equilibrados, y es verdad que siempre el coherente está en el lado de las mujeres. Pero bueno, con el tema de la mujer, yo creo que todavía hay que avanzar mucho, ¿no? Y efectivamente existen barreras, existen tellos, sobre todo existen violencia hacia el sexo femenino, y todo eso hay que corregirlo, y yo creo que a medida que vayamos avanzando como sociedad, todo eso quedará erradicado. Pero también yo creo que hay que poner sobre la mesa otras cuestiones, ¿no? Otras cuestiones que a lo mejor inicialmente pueden ser influenciadas por la familia, pero otras veces también son por decisiones propias del sexo femenino. Ahora estoy hablando, por ejemplo, de la formación, ¿no? Lamentablemente hay muchas carreras profesionales donde las chicas se dedican más a eso, ¿no? Siempre estamos, yo por la parte de innovación que llevo en el Cabildo, siempre estamos potenciando con los colegios el meter a las chicas en la parte de innovación, de todo lo que tiene que ver con temas de ingeniería, con robótica, porque parece que esa parte no les gusta mucho, ¿no? Se van más a la medicina y tal. Con lo cual puede dar lugar a que la imagen sea un poquito no correcta, ¿no? O sea, no hay muchas mujeres ingenieras porque cuando deciden estudiar no deciden esa carrera. Sí, no porque les digan que no. Exactamente. Vas a medicina a lo mejor y hay muchísimas personas formadas en ese sector, ¿no? Y bueno, y en cuanto a los techos, insisto, sobre todo en algunas actividades y más en la parte privada, porque en la administración es más difícil, todos los salarios están equiparados, quiero decir, no hay discriminación de ese tipo. Y en la carrera política vuelvo a lo que decía antes. Yo creo que de los países más potentes europeos, en este caso Alemania e Inglaterra, están lideradas por mujeres, que también cuando llegan a esos puestos deberían hacer alguna política en el sentido que estamos hablando, ¿no? Bueno, el jueves hay un completo programa de datos que pueden consultar en la página web del Cabildo, que se presentó ayer, con un montón de charlas interesantes. Incluso hay una para los medios de comunicación sobre el lenguaje sexista, que es un tema tan complicado, Andrés. Yo sé que para ti es fácil hablar en femenino siempre como persona, pero es un tema complicado. Algún curso ya dio el Ayuntamiento de Puerto Rosario en su día, incluso firmamos un protocolo estando Tati de concejala, y luego es muy difícil llevarla a cabo, y en fin, esas cosas que pasan. Pero bueno, como digo, el jueves será el acto principal, que lo vamos a poder ver aquí en Tindaya Televisión, que es un homenaje a mujeres que cuentan, mujeres, una por municipio, que han aportado y que han hecho algo durante su vida por el bien de su género. Y vamos a verlo íntegro, ese acto, aquí en Tindaya Televisión. Terminamos con una noticia que acabamos de conocer hace nada, una horita, y es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la resolución del Cabildo de marzo del año pasado de izar la bandera tricolor y hacer una exposición. Bueno, pues el izado de la bandera es ilegal, de las 7 estrellas verdes me refiero. Es ilegal según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Recordemos en su día el follón que se montó porque el Cabildo quería hacer una exposición en los pasillos e izar esa bandera como institucional, y no pudo ser. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Canarias da la razón ahora a los que decían que no. Pero inicialmente dieron razón a los que decíamos que exactamente, sí. Esto es segunda instancia. No tengo tiempo para más porque se me acaba, y Rocío hoy va a hablar precisamente en su programa de cómo
educar en la igualdad desde el punto de vista terapéutico con Felipe Morales y muchas más cosas que ver. Hoy hay lucha canaria también, tenemos lucha canaria, la Vitola. Que descansen, gracias y hasta mañana, nos encontramos aquí en El Objetivo.